¿Te has encontrado alguna vez crías de canarios con el buche vacío? Esto es lo que tienes que hacer antes de que sea demasiado tarde. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué hacer cuando nos encontramos con crías de canarios que tienen el buche vacío. Sin más, empezamos. Cuando nos encontramos con crías de canarios con el buche vacío, lo primero que debemos entender es que estamos ante una situación muy seria, ya que el buche es la zona donde los pichones almacenan el alimento que reciben de parte de sus padres. Si el buche está vacío, significa que las crías no están siendo alimentadas correctamente o que al menos no están recibiendo la cantidad de comida necesaria para sobrevivir y para desarrollarse con normalidad. Sin embargo, antes de entrar en pánico, es importante analizar la situación con calma, porque no siempre significa que los padres los hayan abandonado. A veces puede tratarse de un retraso en la alimentación, de crías muy pequeñas que aún no han sido alimentadas, o incluso una mala observación por nuestra parte. Por eso, el primer paso siempre debe ser confirmar la situación y observar con atención el comportamiento de los canarios y el estado de cada uno de los pichones. Uno de los motivos más frecuentes es la inexperiencia de los padres, especialmente en parejas jóvenes o primerizas, y en estos casos puede ocurrir que los canarios no alimenten correctamente a las crías, que lo hagan de forma irregular o que incluso no reconozcan bien la necesidad de hacerlo durante las primeras horas o días. Otro factor importante es el estrés o las molestias en el entorno. Si los canarios se sienten inseguros, vigilados constantemente o hay demasiado movimiento cerca del nido, pueden dejar de alimentar a las crías temporalmente. En estos casos, el problema no es la falta de instinto, sino la falta de tranquilidad. También debemos tener en cuenta la alimentación de los canarios reproductores, ya que si el macho o la hembra no están recibiendo una dieta adecuada, rica en proteínas y nutrientes, pueden debilitarse y no tener la energía suficiente para alimentar correctamente a las crías. Durante la etapa de cría, la demanda energética es muy alta y cualquier carencia nutricional puede afectar directamente al cuidado de los pichones. Otro motivo que debemos tener en cuenta son los problemas de salud. Tanto los padres como las propias crías pueden estar afectados por enfermedades o parásitos que dificulten su alimentación. En algunas ocasiones, los padres pueden detectar debilidad en las crías y reducir o abandonar la alimentación. Por eso es muy importante observar bien la situación en conjunto, prestando atención a las posibles señales como debilidad en los pichones, suciedad en el nido o un comportamiento extraño de los canarios. Ahora bien, vamos con lo más importante de este vídeo, que es qué hacer paso a paso cuando nos encontramos con esta situación. Lo primero es comprobar el estado real de los pichones. Debemos observar si el buche está completamente vacío o si simplemente está poco lleno. Y esta diferencia es muy importante, porque no es lo mismo una falta total de alimentación que una alimentación insuficiente o puntual. El segundo paso es observar a los canarios reproductores sin intervenir en exceso. Muchas veces, el problema se agrava porque revisamos constantemente el nido y provocamos estrés en los padres. Por eso debemos vigilar desde la distancia si entran en el nido, si los alimentan y con qué frecuencia lo hacen. Si confirmamos que no están alimentados correctamente a los pichones, el siguiente paso es actuar pero con cuidado y en estos casos una opción es reforzar la alimentación de los canarios con pasta de cría, germinados y alimentos ricos en proteínas para ayudar a que vuelvan a buchar a las crías, pero si la situación no mejora, puede ser necesario empezar a alimentar a los canarios a mano con papilla siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. Si no tienes experiencia en la cría de canarios o no sabes bien cómo se hace, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te voy a dejar por aquí arriba y también en comentarios, donde te explico cómo hacerlo paso a paso. Y por último, otro punto clave es revisar el nido y el entorno, ya que debemos asegurarnos de que esté limpio, bien ubicado y sin parásitos como ácaros o piojillos que pueden hacer que los padres abandonen el nido. Por lo tanto, no todas las situaciones de buche vacío significan un abandono definitivo por parte de los padres. En muchos casos, actuando rápido, reduciendo el estrés y mejorando las condiciones, los canarios pueden volver a alimentar correctamente a sus crías. Pero también es muy importante que no esperemos demasiado si la situación no mejora, ya que durante la época de cría actuar a tiempo es fundamental. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Déjame en comentarios si alguna vez te has encontrado con esta situación en tu aviario y como siempre te espero en el próximo vídeo.